Muchos aspectos de la educación dominicana se revisan. Ha concluido el año escolar, el ministro ha dicho que ha sido un éxito el año escolar, con la virtualidad o la poca presencialidad, porque tanto en educación superior como en educación media, educación pública y privada, la pandemia de COVID ha tenido un fuerte impacto. Por eso muchas cosas se revisan. Una de las cosas que había que revisar es por qué los estudiantes de República Dominicana que no van a escuelas privadas bilingües tienen tan escasa posibilidad de enseñar inglés. Esa es una de las tareas pendientes de la educación dominicana y hemos invitado a Juan Valdés, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y al mismo tiempo director ejecutivo del Observatorio Educativo de República Dominicana. Le agradecemos a Juan Valdés que haya aceptado esta conversación y queremos que nos ayude a entender por qué resulta tan difícil en la educación dominicana el bilingüismo y particularmente el inglés, tomando en cuenta que hemos sido intervenidos por primera vez en 1916, luego en 1965 y tenemos una migración de cerca de 2 millones de personas de República Dominicana en Estados Unidos, con 2, 3, 4 generaciones que se han formado de dominicanos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, básicamente todo comienza con la relevancia que se le dé a la asignatura. Realmente hay que ser objetivos, a pesar de que desde 1961 el inglés es oficialmente parte del currículo dominicano, nunca se le ha prestado atención y el inglés hoy en día es básicamente una simulación en el currículo dominicano, ya que no se le presta la atención ni se le da el apoyo que requiere al docente y a la relevancia que tiene la asignatura en un mundo donde ser monolingüe ya no tiene sentido. Hace 23 años que la UNESCO vaticinó que quien no supiera hablar inglés y usar una computadora sería un analfabeto funcional. Fue Pepe Mujica, el pasado presidente de Uruguay, que dijo: hay que aprender inglés porque el inglés es el idioma del imperio. No coincido con esa el visión. Idioma del imperio. Y después dijo: hay que aprender chino porque los chinos mandarín, porque los chinos van a ser el próximo imperio. Bueno, yo vengo de una formación esencialmente socialista. Yo no creo en imperialismo lingüístico. Creo que el imperialismo lingüístico, pero primero, es cultural, no es tiene un dominio sentido. cultural, la investigación científica, la cultura, el arte, el espectáculo, la computación, la ciencia, la medicina. Todo está en inglés. El punto es el siguiente. Entonces, fíjate, a ver, ¿por qué? Y hablo del inglés porque esa es tu especialidad, porque claro, igual te podría decir del francés. El francés está en el currículum de la educación dominicana. De hecho, el francés ya no está en el nivel primario como estaba antes, ya solo está en el nivel secundario. Yo he hecho mis declaraciones oficiales técnicamente diciendo que no creo factible que en este país se tengan 2 lenguas extranjeras en el mismo nivel de escolaridad, sino que los estudiantes deberían ser los que elijan cuál de las 2 lenguas extranjeras escoger estudiar. Una de las 2 lenguas. Sí, porque eso también propicia mayores perspectivas de aprendizaje. Pero el tema con el inglés es que ¿Y no es bueno tener mayores perspectivas, Juan, de aprendizaje? Ahí es donde vamos. El punto está en la pertinencia y relevancia de la lengua que se aprende en la escuela. El francés, por decirte algo, es un idioma que está desapareciendo, porque ya Francia no es imperialista, ya Francia no está colonizando espacios. Si miramos hacia África, tenemos, digamos, una resonancia importante de los franceses, porque sobre todo hay una herencia napoleónica que todavía se mantiene. Sí, pero ellos no están diseminándose en el mundo como lo hizo el idioma inglés. El idioma inglés no es el idioma de un país. Tienen posesiones todavía en el Caribe. Claro que sí. Y el idioma francés es oficial al lado nuestro aquí, en Pero Haití. si buscas en las computadoras del mundo, los grandes programas, los grandes negocios, las grandes comunicaciones no están en francés. Y si buscas las estadísticas de lenguas, te vas a dar cuenta que en lugar de ir creciendo, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque el idioma inglés, insisto, no es el idioma de un país. El idioma inglés es equivalente a lo que en la Edad Media fue el latín. Hoy en día el idioma inglés es la lengua franca. Es el idioma del imperio. De eso se trata, Juan Valdés. Yo no lo veo como imperio, porque imperio implica transculturación y demás. Yo veo el idioma inglés como la electricidad.
como la Internet, que es indispensable hoy en día para poder interactuar y sobrevivir. Porque el tema del inglés es el siguiente: el país que más hablantes de inglés tiene en el mundo es socialista, no es imperialista, es China. O sea, tú tienes que China tiene mayor cantidad de estudiantes de inglés que toda la población norteamericana. Entonces, ¿cuál es el punto con el idioma inglés? Lo estratégico que es hoy en día, inclusive para promover los valores propios. Yo tenía entendido que era la India, en donde el idioma inglés unifica los 11 idiomas oficiales que hay en la India. Y ahí sí juega un rol de lengua franca. Ese lenguaje de intercambio, que es la lengua franca, ahí sí lo juega en la India, pero así lo hacen el resto del mundo. Si tú quieres hacer negocios con China, el idioma que vas a utilizar no es el mandarín, es el inglés. Si vas a hacerlo con Rusia, con cualquier país europeo o el resto del mundo, el tema está en la naturaleza de lo que es la lengua franca, el lenguaje de intercambio. Ya el inglés no está asociado a un tema eminentemente cultural ni imperialista. De hecho, los críticos... Pero los idiomas van evolucionando, son cuerpos vivos. Absolutamente. Tú acabas de decir que el Imperio Romano tuvo su propio idioma, que fue el latín. Entonces, bueno, el Imperio Romano se expandió, el mayor imperio del mundo, pero luego fue el Imperio Británico, y el Imperio Británico expandió el inglés, y expandió la cultura inglesa, por supuesto. Todavía Australia es parte de Inglaterra, Canadá es parte de Inglaterra. Canadá tiene el francés, claro, sí, y tiene el inglés. El tema es el tiempo que toma esa transición. Tú estás hablando de cientos de años. Y la educación debe ser pertinente a los tiempos. En estos tiempos, lo pertinente y lo relevante es una educación bilingüe en la cual tú puedas utilizar el inglés como un factor de crecimiento social, intelectual, académico y de desarrollo. Porque en el pasado, yo que vengo, reitero, de una formación socialista, se rechazaba el tema del idioma inglés por el imperialismo lingüístico que se imponía. ¿Dónde tú te formaste? Aquí en República Dominicana y en varios países. ¿Y por qué tú dices que tú tienes una formación socialista? Esa fue mi visión del mundo. ¿Pero qué es una formación socialista? La justicia social. ¿Tú estuviste en una escuela en donde se enseñaba el socialismo? Yo crecí. ¿El pensamiento marxista, leninista? Sí, yo crecí como un luchador de la Revolución del 65, básicamente, que me educó desde pequeño en la visión de la justicia social. ¿Quién es ese luchador? Sergio Valdés, mi padre. Sergio Valdés, tu padre. Así es. Entonces tú tienes una formación que tú defines como socialista porque tu padre te enseñó, te adoctrinó, te puso a leer literatura marxista. ¿Qué fue? No es adoctrinamiento, básicamente fue más un pensamiento crítico que yo pude tener por ver todas las vertientes. En mi caso, yo tuve el chance hasta de estudiar las 3 religiones orientales: budismo, taoísmo, confucianismo, un poquito del islam, la misma cristiandad. Y de ahí vino quizás una visión más amplia, que es la que yo veo en los idiomas, y es la que veo con el idioma inglés. Pero tu padre tuvo la preocupación que puede tener cualquier padre con conocimiento, en el sentido de ofrecerle un poco la holística a los hijos, es decir, decirle, mira por todos lados y tú puedes escoger. Tú parece que escogiste una visión socialista del mundo. ¿Tú la tienes? Sí, por la practicas. Sí, por la parte de la justicia social. De la justicia social. Yo lo que todos veo aspiramos a justicia social, ¿eh? No en los hechos. Conceptualmente se puede tener un discurso de justicia social, pero los hechos no es lo que demuestran. Si fuera así, de hecho, el sistema educativo no estaría diseñado como lo está. Fíjate que la educación pública en este país no tiene nada de justicia social. Pero bueno, de todos modos me gustaría saber, ¿por qué a los dominicanos se nos hace difícil aprender inglés? Porque nunca nos hemos enfocado en esto. Realmente yo, que dirijo un colegio bilingüe internacional, te puedo decir que no es difícil para los niños que están en mi colegio. Lo es para los pobres, porque aquí nunca le han prestado atención al aprendizaje de inglés en la escuela pública. Realmente el inglés... Es decir, hay una diferencia entre la enseñanza del inglés en la escuela pública y la escuela privada. Que tiene nivel, claro. No podemos ignorar en este país que los colegios bilingües son para una élite y para un grupo. Realmente el bilingüismo hoy en día es un factor en este país de exclusión, porque solamente los pudientes pueden alcanzarlo, a menos que vayan a un instituto. Yo pregunto, de los 2.3 millones de niños que van a las escuelas públicas, ¿cuántos pueden pagar un instituto? Cuando es una asignatura que por obligación y por ley, como cualquier otra, debe aprenderse en la escuela. Bien, te voy a preguntar más de eso porque quiero conocer tu punto de vista. Aquí hay colegios que son en inglés solamente.
regido por la educación pública de Estados Unidos. No es así. Yo soy acreditador internacional de esos colegios y te puedo decir que la realidad es que por ley tú tienes una carga tanto en inglés como en español. No, pero la educación es en inglés. Tú puedes decir, y a los muchachos se les dificulta hablar español. Entonces, hablan el español en la casa y hablan el inglés en la escuela. Pero vamos a hablar de eso en un momento porque vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Enseñanza de Inglés en República Dominicana. Juan Valdés, quiero saber, ¿qué podemos hacer nosotros en la educación pública de República Dominicana para masificar y mejorar la enseñanza del inglés? Nosotros desde la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana hemos propuesto al Ministerio de Educación lo que se denomina una estrategia de formación docente continua situada. ¿En qué se basa esto? En tener un diagnóstico preciso de cada escuela de la República Dominicana, de cuál es el estado de aprendizaje o no aprendizaje, mejor dicho, de inglés en cada una. Se hace un plan de mejora a partir de ese diagnóstico. Ese plan de mejora se implementa y se evalúa anualmente. A partir de esa evaluación, cada año se ajusta a las necesidades. Lo que aquí no entienden, lamentablemente, es la naturaleza del lenguaje, ni la naturaleza del aprendizaje en el ser humano, que los idiomas no se transmiten, los idiomas se adquieren. El cerebro humano utiliza el idioma por instinto. El doctor Steven Pinker, que es el psicólogo cognitivo más famoso de la Universidad de Harvard, tiene un libro muy famoso que se llama El instinto lingüístico, donde él, desde el punto de vista biológico, te explica cómo el lenguaje es tan innato al ser humano como la respiración. Entonces, si tú tienes una propuesta como la nuestra, la que hemos presentado a las autoridades, que se basa en investigaciones científicas, porque debo decirte que ningún país de Latinoamérica ha logrado el aprendizaje de inglés en la escuela pública, a pesar de haber invertido miles de millones de dólares. ¿Exitosos no, de enseñanza de inglés, países con otro idioma, enseñanza del inglés? ¿En Latinoamérica dices? En Latinoamérica. No. Y yo los conozco porque tengo 20 años. Por ejemplo, Colombia, Panamá, algunos de los países que han tenido más influencia norteamericana, República Dominicana. Mira, Colombia empezó en 2004 el programa Colombia Bilingüe. Y yo estuve allá hace 2 años dando una conferencia titulada ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas de Latinoamérica? Y el tema es que no se ha entendido la naturaleza del aprendizaje de la lengua en la escuela, los principios del aprendizaje de idiomas mediante la instrucción. Entonces el contexto es vital y hay que entender la naturaleza de la escolarización. Enviar a un niño a un instituto donde solo va a aprender eso, donde está bombardeado y rodeado de todo el input que necesita para aprender, no es lo mismo que aprender una lengua gradualmente en la escuela. Digamos, es el caso de los colegios bilingües, tipo Carol Morgan. Carol Morgan y ese tipo de colegios son San Tomás, por ejemplo, aquí, que son escuelas que tienen que rendir informes al sistema educativo de Estados Unidos. Yo trabajo acreditación, yo acredito centros como este, y todos los centros que son acreditados internacionalmente tienen estándares y tienen que rendir cuentas estandarizadas. El punto es el siguiente: primeramente, las familias que van a esos colegios, el 99% son familias bilingües. Entonces tú tienes, tanto en la casa como en la escuela, la exposición al idioma. Segundo, el perfil social de quienes van a esos colegios. Y económico. Empezando por el social, no es el que se va a quedar a estudiar necesariamente en este país, es personas asociadas usualmente a países de habla inglesa. Son personas de formación universitaria. Sí, a partir de ahí. Y tercero, económicamente también tienen todos los recursos para posibilitar viajes. Porque la educación bilingüe es muy cara. En este país es muy cara porque es más acerca del confort y de la infraestructura escolar que del currículo per se. ¿Qué piensas tú de los programas de inmersión que tienen instituciones como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? El programa de inglés de inmersión lo concebí yo hace 20 años, el que hoy en día implementa el MESIT. Y yo te puedo decir a ti que no ha cumplido con su objetivo, porque aquí se distorsionó el programa de inglés de inmersión. Primero, el programa de inglés de inmersión ha gastado más de 5,000 millones de pesos en 14 años. Y hoy en día no tenemos una juventud bilingüe, ni una sociedad bilingüe. Entonces, como política educativa no es la respuesta, porque el adulto no aprende
por intensivismo. Y lo El primero es caso- que no es un programa de inmersión, ¿eh? Ya. Eso no es inmersión No es lingüística. inmersión, ok. Eso es un seudónimo, Bien. pero eso no es Digamos inmersión que, lingüística. el caso de Puerto Rico debe ser importante para nosotros, porque Puerto Rico ha sido galardonado por la enseñanza del idioma español, pero en Puerto Rico mucha gente, casi todo el mundo tiene que hablar inglés. No, no es así. Puerto Rico tiene más de 100 años como Estado libre asociado y no tiene una sociedad bilingüe ni un país bilingüe. Yo trabajo con Puerto Rico TESOL hace más de 25 años, que es la Asociación de Docentes de Puerto Rico. Y el doctor Aníbal Muñoz recientemente publicó un libro en Puerto Rico, el pasado presidente de esa asociación, al respecto. Ahí hay un tema que no se da en República Dominicana. Históricamente ha habido un rechazo cultural al tema de que el inglés sea la primera lengua de Puerto Rico por razones histórico-políticas, y eso juega un rol importante como lo jugaría en Francia, por ejemplo. Cuando tú vas a Francia y quieres hablar en inglés, y ellos te insisten en que hables español, francés. Entonces, ahí el tema está en el factor histórico, cultural, político, que no se da en este país. Nosotros tenemos la meta de que la República Dominicana sea el primer país bilingüe de Latinoamérica, basándonos en la escolarización pública, que es lo que debería ser el Pero resto. ¿cómo se hace eso entonces? Haciendo precisamente lo que tú planteabas lo hace que un nosotros momento. planteamos es lo primero, lo esencial es el enfoque. Nosotros lo que vemos es un enfoque de inglés como lengua foránea, que es tal y como lo describe el currículo dominicano. ¿Con la impartición de una materia de inglés se aprende inglés? Definitivamente. Totalmente y definitivamente, porque lo que hay que entender Se es que aprende, me estás diciendo que sí. totalmente y definitivamente. El punto está en que debe ser bien hecho. Uno. ¿Por qué? Porque el currículo dominicano tiene 9 años de escolaridad en inglés, donde tú tienes más de 1.600 horas de instrucción en inglés. ¿Cuál es el punto? Es que nunca realmente se le ha prestado la atención debida. El inglés es una simulación en la escuela pública dominicana. En el currículo dominicano el inglés es un relleno. Entonces, si queremos que los niños que más lo necesitan porque son los menos pudientes y los que no pueden pagar un instituto lo aprendan, yo le puedo dar testimonio después de 32 años de experiencia como docente, investigador y especialista en la materia, que es perfectamente lograble el aprendizaje de inglés en la escuela, pero tienen que utilizarse los enfoques adecuados primero, como hemos propuesto. Número 2, este es un tema de continuidad. Los idiomas no se aprenden por intensivismo. Una lengua extranjera que no te rodea en el día a día en la calle, no la vas a aprender en un año como mucha gente pretende. De hecho, un niño de 10 años, ¿cuánto español sabe? El español de su edad. Por eso está, Fausto, durante 9 años. Los niños deben ir creciendo y adquiriendo el nivel de competencia lingüística pertinente a su edad. Tenemos los profesores en las escuelas públicas que lo pueden lograr. Lo que sucede, lo primero que hay que hacer es lo que ha hecho ya el gobierno, decidirse a tratar de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Pero eso requiere dedicar un presupuesto. No, eso está ahí. Eso requiere hacer una preparación de maestros y profesores o traerlos de fuera. No, nunca. Para, Fausto, no. para la enseñanza del... No, yo te estoy preguntando, Okay. ¿cómo lo hacemos en la práctica? Mira, lo que pasa es que aquí hay demasiada desinformación sobre educación. Aquí quienes hablan de educación son empresarios y no especialistas en educación, lamentablemente. Lo primero es que aquí, si usted revisa las estadísticas del MESID desde el año 2008 hasta el año 2020, aquí hay miles de docentes del área de lenguas extranjeras e inglés graduados. Ahora mismo tienes más de 3.000 docentes que están en las escuelas públicas trabajando. Hay un concurso de oposición en un mes o dos donde van a participar más de 4.000 docentes del área de lenguas extranjeras. ¿Tú sabes por qué no había tantos? Porque lamentablemente aquí se le impidió el acceso a los profesionales de inglés en los pasados concursos y forzaron a meter jóvenes del programa de inglés de inmersión que no tenían ni formación pedagógica ni experiencia pedagógica a dar clases de inglés para pagarles la mitad de lo que un profesional gana. El presupuesto está, porque aquí se gastan cientos de millones de pesos al año en el área de inglés como en matemáticas, ciencias y lo demás. ¿Tú crees que en República Dominicana podría convenir hacer algún tipo de programa especial público como el que se hizo en Colombia o el que se hizo en Panamá? Nosotros hemos propuesto tal cosa y lo único que hay que lograr, lo reitero, es la ejecución efectiva del currículo que ya tenemos. Y nosotros hemos presentado toda la estructura. ¿Qué implica esto? Al estudiante, a la familia, a la gestión educativa, a la comunidad, a ustedes, los medios de comunicación, porque el acceso al idioma, la exposición al idioma, nuestra televisión y nuestra radio está llena de contenido lamentablemente poco conducente a la educación y al aprendizaje.
nosotros hemos hablado de una política socioeducativa y la diputada Servia Iris Familia, que es la diputada de Ultramar del PRM, ha propuesto la ley de inglés como segunda lengua, la cual nosotros hemos revisado y hemos realmente aprobado desde el punto de vista pedagógico como una política educativa adecuada para que en unos 10 años la República Dominicana sea el primer país bilingüe de Latinoamérica. Y esto puede sonar algo grandioso, no lo es. Esto es algo elemental, es algo elementablemente lograble. Lo que sucede es que aquí la educación no se maneja como una ciencia. Aquí la educación es o ha sido cortoplacista y ha sido coyuntural. Aquí cada incumbente ha venido con una idea nueva. El problema es que si le damos mucho énfasis, ponemos demasiado presupuesto en eso, tal vez sentimos que perdemos parte de nuestra identidad. No. Y que el idioma como parte de nuestra cultura y de nuestra historia es tal vez el elemento que más nos define, según dice Mario Vargas Llosa. Ahí no hay contradicción, Fausto. Escritor, me encanta Nobel eso. de literatura. Me encanta eso que tú has dicho porque la investigación científica contradice eso abismalmente. ¿Qué es lo que demuestra la investigación científica? Que el aprendizaje de una segunda lengua mejora la lengua materna. Y hay que entender, por eso te decía que esto no es un tema de imperialismo lingüístico, todo lo contrario. Cuando tú dominas la lengua inglesa, tú lo que puedes hacer es promover tus valores al resto del mundo, promover tu identidad al resto del mundo. En el pasado, y yo te lo puedo decir por mi formación, sí se tenía una perspectiva imperialista del lenguaje llano. De hecho, China acabó con eso. Es increíble. O sea, ahora lo que uno tiene como educador, como ciudadano, es la oportunidad de aprender el idioma a través del cual tú puedes llevar al resto del mundo tu cultura, tus valores, tu perspectiva, tu contribución. Ya. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Juan Valdés y volvemos sobre otros aspectos relacionados con la enseñanza del idioma inglés, que también son parte de los temas que están presentes y que favorecen la enseñanza del inglés en República Dominicana. Juan Valdés, el tema del COVID ha obligado a las personas a concentrarse, al trabajo en casa, a estar más conectados con los medios de comunicación. En general, por ejemplo, hay empresas que se han encargado de la divulgación del idioma inglés, como la televisión, Netflix y otros medios, redes sociales incluso. Bueno, pues se puede utilizar ese ambiente, digamos, esa estructura que hay culturalmente, en la que no tenemos ninguna limitación, ¿no? Como parte de la enseñanza del inglés. Absolutamente. La materia que más material audiovisual tiene en el mundo entero es el idioma inglés. De hecho, la educación a distancia favorece muchísimo la enseñanza de inglés, porque ninguna otra asignatura en el pasado se preocupó por crear sistemas de manejo del aprendizaje, ni tener una base de conocimientos digital tan grande como la del idioma inglés. Fíjate que el idioma inglés, yo empecé a dar clases en 1988, y en 1988 ya enseñábamos con tecnología. Habían casetes, había VHS, había Betamax, y desde esa época, no sé si tú recuerdas aquí lo que era Hemphill School, en los años 70 y 80, con LP, con long plane se enseñaba. El idioma inglés es la materia más asociada al aprendizaje a través de la tecnología. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de lenguas asistido por la tecnología. Y como especialista en tecnología educativa te puedo decir que la asignatura que más base de conocimientos y recursos de enseñanza y aprendizaje tiene para la enseñanza híbrida a distancia o semipresencial es la del idioma inglés, y favorece por muchas razones. Un ser humano aprendiendo una segunda lengua, rodeado de muchas personas, a veces se limita, tiene miedo escénico, le da pánico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una app, como las hay, abundan, de aprendizaje de inglés. Una aplicación. Una aplicación. Un niño, una niña, un adulto puede con una app repetidas veces tratar, probar los ejercicios, revisarlos, y ayuda mucho a la automatización también. El otro factor es la gran población de origen dominicano en Estados Unidos.
Así es. Mira, la diputada Selvia Iris Familia, que es la diputada de Ultramar, una de las razones que la motivó a ella a promover esa ley de inglés como segunda lengua fue solicitudes realmente de los dominicanos en Estados Unidos, porque tú estás hablando de que gran parte de la economía dominicana depende. Tú tienes el caso de familias, abuelos, por ejemplo, que no se pueden comunicar con sus nietos, porque los nietos solamente hablan inglés y porque los abuelos solamente hablan español. Mira, yo trabajo mucho con los programas de la Universidad del Estado de Nueva York. Ahora mismo, con Hunter College, que es the City University of New York, nosotros estamos formando 300 docentes de inglés de las escuelas públicas dominicanas para empezar nuestro programa en septiembre. Y trabajando con la universidad, descubrimos que la gran parte, la mayoría de los jóvenes que salen de acá de la escuela, cuando son pedidos y van a Estados Unidos, terminan dejando la escuela porque no dominan el inglés y su vida está marcada, simplemente porque ya está muy limitado a hacer trabajos triviales. Entonces, ¿y cuál es la edad para aprender el idioma? Cualquier edad. Hay cualquier edad. Entonces no hay razón para retirarse, sino es una oportunidad para hacer el esfuerzo. En el caso de jóvenes estudiantes que son pedidos por familiares y que se da la integración familiar. Sí, pero recuerda que hay un tema ahí de insertarse en una nueva cultura, de necesidades. O sea, el aprendizaje no es simplemente cognitivo, sino que también es afectivo. Y las variables sociales y afectivas, hasta la presión del grupo, el bullying, que se da mucho. El bullying, cuando tú llegas a Estados Unidos a estudiar en las escuelas, es tremendo cuando tú no hablas inglés. Y entonces ellos realmente... Los estudios lo que demuestran es que muchos de estos jóvenes y niños abandonan la escuela por eso. Nuestras autoridades tienen la sensibilización, la disposición de poner en práctica este programa que tú has mencionado. Yo debo decirlo públicamente, ya nosotros hemos empezado con la formación de los docentes intensiva. Mira, aunque ahora estamos en vacaciones, ahora mismo, te reitero, tenemos cientos de docentes formándose con la Universidad del Estado de Nueva York. Y la Universidad del Estado de Nueva York, por eso que tú decías, por la afinidad. Ellos comprenden la comunidad dominicana mucho y hay tantos dominicanos allá y las autoridades han aprobado ya la formación docente y tenemos en esto ya 2 meses. La idea es que a partir de septiembre podamos empezar una nueva era en el camino hacia el bilingüismo en la educación pública dominicana y entendemos que tanto el presidente de la República, que lo ha hecho público, como el ministro de Educación y el viceministerio de Asuntos Técnico-Pedagógicos, que es a quien le concierne, pero la institución esencial es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM. Porque la clave, Fausto, está en lograr y que se pueda trabajar contextualizadamente. Yo debo aclararle a todo el país algo muy importante que he visto, un error eterno que hay en este país. La calidad educativa, según lo describe la Ley General de Educación, tiene 13 factores. De esos 13 factores, solo 4 son pertinentes a los maestros. Estamos hablando de que el 70% de los factores que determinan la calidad educativa y la calidad del sistema educativo no tienen nada que ver con el maestro. Entonces, los maestros estamos dispuestos. Los maestros no somos el problema, somos la solución. Ahora, ese otro 70% es el que vamos a trabajar con las autoridades del Ministerio de Educación para lograrlo. Qué bueno. Muchas gracias a Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores que Enseñan Inglés en República Dominicana y director ejecutivo del Observatorio Educativo. Gracias por esta conversación. Un placer, gracias a ti, Fausto. Luminosa, y además esperamos que ayude a mucha gente a entender este tema y a dar pasos adelante en la enseñanza del idioma inglés. Adelante. Muchas gracias.